Gracias, Jesús. Bueno, oramos un segundito antes de empezar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu Hijo, Dios mío. Te ruego, Señor, que hoy podamos juntos interpretar lo que quisiste decir cuando hablaste a través de Pablo a Timoteo. En el nombre de Jesús, Señor, revélanos a tu Hijo, revélanos tu propósito, revélanos lo que querías hacer, Señor, y decir en aquel momento, y qué mensaje tenés, Señor, para la iglesia de hoy, para los tiempos de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento y que podamos entender, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío. Amén. Gracias, Jesús. Así que la clase pasada hablábamos de águilas con mente de pollo. Y eso tenía que ver con que si no conocíamos la verdad, si la verdad no nos transformaba, si no teníamos acceso a la verdad, era muy probable que, aunque el Evangelio nos haya transformado en una persona nueva, sigamos teniendo la mente vieja, ¿no es cierto? Y estemos viviendo de una manera vieja o no de acuerdo a lo que somos. Por eso águilas con mente de pollo, ¿no es cierto? Y estemos viviendo quizás esclavos o en la vida natural, en la vida adámica. Entonces, la idea fue mostrar un poco el Evangelio, mostrar lo que hace el Evangelio. Estuvimos viendo las 4 características del Evangelio y la vamos a seguir viendo. O sea, si vos faltaste, no te hagas problemas porque a medida que avance la clase van a ir surgiendo cosas del Evangelio y vas a ir entendiendo esto de las 4 características del Evangelio. Nosotros se nos ha dado no solamente perdón, sino vida, libertad y servicio, ¿no es cierto? La posibilidad de servir de nuevo en el reino que habíamos perdido y que hoy Jesucristo lo pone nuevamente delante de nosotros para poder ser parte de ese reino. A nosotros, Dios le ha placido darnos el reino. Así que el fin del Evangelio es el servicio, volvernos al servicio de Dios, volvernos a la comunión y a la relación correcta con Dios. Habíamos hablado que la ley regía 2 relaciones: la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con su prójimo, ¿no es cierto? Así que si uno tenía una relación correcta con Dios y una relación correcta con su prójimo, entonces cumplía la ley. Si mi relación con Dios es una relación de amor y mi relación con mi prójimo es una relación de amor, yo cumplo la ley. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Así que la ley regía 2 relaciones. Pero claro, la ley fue dada al hombre natural, al degenerado. Decíamos la otra vuelta que todo el mundo se reía por la palabra degenerado. Y es así, o sea, el ser humano es un ser degenerado, ¿no es cierto? Entonces, a ese degenerado se le dio la ley para que él supiera cuál era el estándar de Dios. ¿Qué es lo que necesitaba para llegar a ser justo delante de Dios? Y tenía que ver con que el hombre se diera cuenta que era imposible para él, porque era un ser degenerado, un ser que pasó a ser
egoísta y egocéntrico. Y vos no podés pretender que un egoísta y egocéntrico tenga una relación correcta y de amor con Dios y con el prójimo, porque al único ser que ama entrañablemente es a sí mismo, ¿no es cierto? Y todo gira, aún su amor, gira alrededor de sí mismo. O sea, yo te amo porque hallo en vos cosas que a mí me gustan, que a mí me satisfacen, que yo quiero tener, poseer. Entonces todo tiene que ver con el egoísmo, hasta su propio amor. Entonces, al estar todo teñido de egoísmo, es evidente que jamás va a poder alcanzar el estándar de Dios. Así que hablábamos la clase pasada de este tema y de la cantidad de temas que hablábamos la clase pasada. Fue terrible, fue tirar y tirar y tirar temas y tirar temas y tirar temas. Hoy vamos a centrarnos un poquito más en la carta, ¿no es cierto? Estuvimos poniendo ladrillos para que nuestro saber, el que vamos a construir entre todos, esté fundado sobre algo sólido, porque si no, construimos sobre nada, ¿no es cierto? Y necesitamos una base. Y bueno, estuvimos tirando base, estuvimos poniendo ladrillos para que esa base esté firme y podamos edificar sobre ella. Hablando de la cultura que reinaba en el tiempo en que la carta fue escrita a Timoteo, primero vamos a hablar de la carta a Timoteo, ¿no es cierto? Primera Timoteo. La iglesia estaba constituida principalmente por gente griega y por gente judía. Había judíos y griegos dentro de griegos o ciudadanos de cultura griega, porque muchos eran romanos, pero la cultura imperante era la cultura griega, porque los griegos se encargaron de matar las culturas. Los griegos llegaban a una nación, la conquistaban, mataban a todos sus sabios y los reemplazaban por sabios griegos. Lo que el griego pretendía era imponer su cultura, su manera de pensar, su filosofía, y es lo que lograron. O sea, arrasaron con el mundo conocido y lograron imponer su cultura. Entonces, llegaron los romanos, conquistaron todo, pero no se salvaron de tener la cultura griega. O sea, perduró en el tiempo el pensamiento, la forma de creer, la forma de actuar, todas esas cosas griegas perduraron en el tiempo y se impregnaron en las culturas. Lo que los griegos no pudieron fue influenciar la cultura judía, porque la cultura judía es muy hermética, muy cerrada, muy ensimismada en la ley de Dios. Claro, el judío creía que los demás, los de afuera, eran como perros. O sea, no tenían valor porque ellos se creían el pueblo superior, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, al pueblo al que Dios le dio la ley. ¿No es cierto? Los únicos, los incomparables. Entonces, todos los demás eran poca cosa, por eso era muy difícil que los demás influenciaran al pueblo judío. Pero el pueblo judío tenía una gran influencia sobre los cristianos. Pablo luchó muchísimo tiempo con ese tema y murió luchando con el tema de los judaizantes, de hermanos o pseudo cristianos, algunos hermanos, porque a veces uno eran judaizantes por no entender bien el evangelio, pero pseudo cristianos que querían imponer a toda costa a la iglesia que llegaban la manera de pensar, de creer judía.
Entonces trataban de hacer un sincretismo entre el Evangelio y lo que ellos creían. Y ese sincretismo, esa mezcla, lograba simplemente que el Evangelio se hiciera infructuoso, que la persona que creyera en esa mezcla cayera de la gracia y ya no fuera transformado. El Evangelio perdiera la capacidad de transformar, de liberar, ¿no es cierto? Entonces la persona quedaba a merced de lo que pudiera hacer para poder agradar a Dios, porque había sido influenciada por la forma de pensar y de creer judía. Eso no dejó de ser. La iglesia evangélica hoy está muy influenciada por la forma de creer judía y por la ley antiguo testamentaria, ¿no es cierto? Cuando Dios le quería hacer entender al hombre que era imposible que alcanzaran el estándar de Dios. Y Dios le dice a través de la ley, todo lo que hagas que sea inferior a amor verdadero e incondicional con tu hermano es pecado. Imposible. Y le decía, todo lo que hagas para mí o para relacionarte conmigo, que sea menos que amor puro e incondicional, es pecado. Entonces la ley le mostraba a la persona que era imposible, querido hermano, avanza, que era imposible cumplirla, porque él tenía una naturaleza egoísta, ¿no es cierto? Y estaba gobernado por sus pasiones. Cuando llega el Evangelio, Dios cambia de naturaleza al ser humano, le comunica la naturaleza divina, y de esa manera, querido hermano, Dios me lo bendiga, y de esa manera logra que el regenerado, no el degenerado, sino el regenerado pueda alcanzar, por medio de esa naturaleza nueva y de esa vida que se le comunicó, pueda alcanzar el estándar de Dios. ¿Lo entienden? Por eso hay una diferencia abismal entre lo que dice el Evangelio y lo que pretende la ley. Y cuando nosotros hacemos sincretismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hacemos al Evangelio infructuoso. Porque el Evangelio se trata de comunicar vida, se trata de comunicar una nueva naturaleza, se trata de hacer todas las cosas nuevas. No se trata de mejorar lo viejo, se trata de que las cosas viejas pasaron, de que las cosas tienen que ser hechas nuevas. No se trata de tratar de mejorar un corazón, se trata de reemplazar un corazón. ¿Entienden? Entonces, este mensaje con este mensaje son opuestos. Y si no discernimos los dos mensajes de los dos testamentos, lo que hacemos es mezclarlos. Entonces le decimos, sí, hermano, Jesús te salvó, pero vos tenés que ser más bueno, tenés que ser más justo, tenés que ser más santo, tenés que procurar pulir tu corazón, tenés que procurar pulir tu paciencia. Y cuando hablamos de tu corazón, de tu paciencia, de tu amor, te estamos hablando de las cosas viejas. Y no se trata de mejorar lo viejo, lo dijimos. Se trata de empezar a vivir en lo nuevo. ¿Lo pueden entender? Hay una gran diferencia y no la captamos. Nosotros decimos, predicamos del Antiguo y del Nuevo Testamento sin discernir la diferencia de los mensajes. Uno te manda a hacer. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y uno te dice lo que Jesús hizo para que vos cambies de naturaleza, para hacerte una nueva criatura. ¿No es cierto? Hay una diferencia abismal, son opuestos.
No se pueden predicar como iguales, porque cuando los predicás como iguales los mezclás. Cuando los mezclás haces que la gracia no sea la gracia y la ley no sea ley. Bien. Dios es bueno. Así que estaba el judío, que era muy hermético en su manera de creer, y estaba el griego, que había cambiado la cultura de todo el mundo, y seguramente algunas cosas de los pueblos que habían invadido también habían modificado la forma de pensar griega. Entonces teníamos un cóctel de pensamientos que pululaban en la iglesia de entonces. El pensamiento griego mezclado con el pensamiento de otras naciones, y el pensamiento judío, legalista. Y ese cóctel estaba dentro de la iglesia. Entonces, los judíos querían imponer su manera de pensar, su legalismo, y los griegos querían imponer su filosofía, su forma de pensar y de creer. Entonces, el Evangelio estaba siendo amenazado por estas dos corrientes. Y Pablo le escribe a Timoteo para que corrija lo defectuoso, para que no deje que eso empiece a pervertir lo que Dios quería hacer. Dios quería hacer una nueva criatura. Dios quería justificar al hombre, pero hacerlo nuevo, liberarlo de su esclavitud al pecado y convertirlo en su siervo. Y, por ejemplo, el legalista judío decía: vos tenés que primero tratar de ser libre del pecado, tratar de vivir una vida en santidad, para luego servir a Dios. Pero el tratar tenía que ver con mejorar lo viejo. Y quizás en los oídos y en las mentes de algunos de ustedes se estará pensando: pero muchas veces me predicaron de mejorar lo viejo. Entonces ahí puede usted notar cómo la influencia del judaísmo ha perdurado hasta nuestros días, en desmedro de la transformación que puede hacer el Evangelio en una persona. Inclusive, recibe una persona el mensaje de salvación y los primeros 3 meses esa persona parece que está volando, ¿no es cierto? No entra al templo por la puerta, entra por la ventana, entra volando, ¿no es cierto? Se siente maravillosamente bien, siente que Dios es lo más maravilloso que ha encontrado en su vida y está perplejo de lo que le está pasando. Y después nosotros le predicamos. Y nuestra predicación mezclada con el judaísmo le dice: vos tenés que ser esto, tenés que hacer lo otro, tenés que mejorar aquello, tenés que cambiar esto, tenés que pulir tu corazón. Y el hermano empieza en picada, ¿viste? Y empieza a caer, y empieza a caer, hasta que después lo pasan como el cartero pasa la carta por abajo de la puerta de la iglesia. Así pasan al hermano. Le predicamos. El Evangelio hizo su obra santificadora, liberadora, dándole nueva vida, y nosotros le predicamos. Y le predicamos mal. Y él cae. No sé si le habrá pasado, pero suele suceder. Así que ese era el propósito de Dios. Bueno, ¿qué tipo de filosofía tenían los griegos? Los griegos pululaban en aquel entonces un pensamiento que se llamaba el pensamiento gnóstico, el gnosticismo. El gnosticismo, primeramente, no creía que Dios hubiera creado directamente el mundo, el universo, al hombre. ¿Por qué razón? Porque el gnosticismo pensaba que la materia era mala y el cuerpo del hombre está formado de materia.
Así que decían, no, un Dios santo no pudo haber tocado con sus manos la materia, ¿cierto? Porque ellos creían que el alma era buena y la materia era mala. Entonces decían, un Dios santo no puede tocar, no puede haber tocado eso. Entonces ellos creían que Dios había emanado un ser, había dado una emanación, y de esa emanación había salido otra emanación, y de esa otra emanación había salido otra emanación, y cada una estaba más alejada y conocía menos a Dios, hasta que la última emanación, que era hasta contraria y hostil al pensamiento de Dios porque no lo conocía y porque era mala, entonces esa emanación sí creó el universo y al hombre. Ese era el pensamiento que pululaba, porque el gnosticismo recién en el segundo siglo se conoce como una doctrina, como algo que se había impuesto, pero era el pensamiento, la forma de creer y de pensar, de la cosmovisión que tenía el ciudadano en ese primer siglo, ¿no es cierto? Entonces, ya empezamos a ver contrariedades, porque claro, la última emanación, la más rebelde a Dios, es la que crea el universo. Y la Biblia dice que Jesucristo creó el universo. Él creó todas las cosas y por Él subsisten. Entonces, Jesucristo sería el malo de la película. Una emanación malvada de un Dios santo. Es más, ese tipo de pensamiento tenía dos corrientes. Por un lado, ellos decían, bueno, el cuerpo es malo, hay que limitarlo, hay que flagelarlo, hay que tratar de no darle ningún placer. Entonces, prohibían comer, comían lo menos posible para atacar al cuerpo. Se flagelaban de esa manera. Trataban de no darles placeres sexuales, entonces promovían que no haya casamiento, que no se casen, ¿no es cierto? Entonces de esta manera ellos reprimían las pasiones del cuerpo. Y había otra corriente del gnosticismo que creía que como el cuerpo iba a ser destruido y lo único que iba a perdurar era el alma, que era lo bueno, entonces no importaba qué hiciéramos con el cuerpo. Entonces de esa manera ellos pensaban que al cuerpo le podíamos dar de todo. Comer todo lo que quisiera, tener el sexo que quisiera, de la manera que quisiera, con tantas personas que quisiera, porque total el cuerpo iba a ser destruido, ¿no es cierto? Así que esas dos maneras de pensar y esas dos corrientes tenía el gnosticismo. Era bastante caótico. Claro, y en esa sociedad se había fundado una iglesia. Y se había fundado con ciudadanos sacados de medio de esas creencias, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que no creían eran en la resurrección de los muertos. Dice, ¿cómo van a resucitar los muertos si el cuerpo es malo? El cuerpo tiene que ser destruido. Inmediatamente el hombre muere y sale el alma del cuerpo. El cuerpo es destruido porque el cuerpo es malo. Entonces cuando va a Atenas Pablo y quiere en el Areópago exponer el Evangelio, lo escuchan hasta que dice que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y ahí se le matan de risa a todos. Y le dicen, ya te vamos a escuchar otra vez. Porque era totalmente contrario a lo que ellos estaban creyendo. Así que, fíjense, todas esas corrientes de pensamiento que estaban pululando en ese entonces, estaban filtrándose dentro de la iglesia.
Y una corriente de pensamiento de esa magnitud empieza a modificar nuestra manera de creer y de pensar. Entonces, Pablo toma cartas en el asunto y manda a Timoteo. ¿No es cierto? Todo esto lo van a ver en las primeras 28 páginas y muchas cosas más. Así que las tienen que leer. Y después decíamos las 16 páginas de cada clase. La próxima clase tiene que leer las 16, hacer una hojita que me van a entregar destacando los temas que le impactaron, le agradaron, ¿no es cierto? Como para ver que pusieron el razonamiento en lo que leyeron. Y además vamos a saciar alguna pregunta. De los que han leído, ¿les ha quedado alguna pregunta, alguna cosa que quieran evacuar? ¿De lo que han leído le ha agradado alguna cosa? ¿Algo? Dios es bueno. Las cosas que leí de acá, supuestamente también una de las cosas que había explicado la otra vez, y bueno, cosas también de las que está hablando ahora. Sí. ¿Cómo lo llama? De lo que era también el pensamiento del pez. O sea, claro. El pez, ¿no? Y después de la transformación en la paloma que hace, ¿no? el Evangelio. Claro. O sea que estando abajo, ¿no? Es el tema de la ley, ¿no? El concerniente a la ley, y el otro tema es concerniente al Evangelio, a la naturalidad de Dios, ¿no? El salir de acá abajo, ¿no? Y ser nosotros naturalmente la plenitud de Dios, lo que Él quiere que nosotros seamos, porque ese es el propósito de Él. Exactamente. Esa es una de las cosas de la que... Uno de los propósitos de Él es que lo contengamos y lo expresemos, ¿no es cierto? Así como Cristo fue la expresión del Padre. Y se admiró cuando le preguntaron, cuando le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y basta. ¿Y cómo? Tanto tiempo he estado con ustedes y no han entendido que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él era la expresión del Padre, ¿no es cierto? Y la iglesia debe ser la expresión de Dios. Por eso lo contiene. O sea, cuando Dios se saca medida y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tiene que ver con que Dios pretendía estar en el hombre, habitar al hombre. O sea, y que el hombre lo sirviera sirviéndose él del hombre. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, los ángeles son una creación diferente. Al ángel se le dio cierta autoridad, cierto poder, para hacer lo que Dios le mande, ¿cierto? Entonces Dios le dice al ángel, anda a tal lugar y hace tal cosa, y el ángel va. Tiene autoridad y poder para hacer eso que Dios le manda hacer, ¿cierto? Pero al ser humano es diferente. El ser humano contiene a Dios y Dios usa al ser humano para hacer lo que quiere hacer. El poder radica en lo que contiene. El ser humano contiene a Dios. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace a través del ser humano. No manda al ser humano. Eso era algo antiguo testamentario. Ahora que se logró justificar, vivificar y liberar del pecado al ser humano, Dios puede contenerlo y puede expresarse a través de él, o debiera. Lo que pasa que a veces con el Evangelio por ahí mezclado, la doctrina no es clara y se necesita una clara y sana doctrina a la cual aplicarle fe para que eso que dice la doctrina se haga realidad en mi vida. Yo no tengo que procurar que esa doctrina sea realidad en mi vida. Yo tengo que creer esa doctrina para que esa doctrina se haga realidad en mí. Eso es lo que hablábamos también la semana pasada del testamento. Lo que hablábamos del testamento, que usted decía
Claro. El padre no que queda para nosotros. Pero tenemos que leer la letra chica, porque por ahí a veces decimos, sí, soy dueño de todo, pero la verdad no sé porque no lo leí. Claro. Bueno, es lo que Dios nos deja, ¿no? Ese testamento para que nosotros podamos leer y llegar a entender las cosas que nosotros somos dueños. Porque por la obra de Cristo y el plan del Padre, ¿no? Nos regaló. Por gracia, ¿no? Porque lo merecemos, pero si no lo leemos o no explicamos, nos llevamos a explicar también una de esas formas en la que hablaba, a veces de la forma de ser de la persona, que a veces habla más con la expresión y el ejemplo, ¿no? de la persona. Claro. También dice, doy autoridad para pasar serpientes y escorpiones. Hola, claro, sí, pero imagínate que eso ocurría antes de que Jesús muera. Cuando Jesús muere, reciben el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, no solo habita, sino cubre, o sea, nos pone en Jesús. Porque el Espíritu Santo lo que hace es ponernos en Jesús, comunicarnos a Jesús y tomarlo de Él y hacer que sea propio. Ya no estamos desconectados, estamos en Él. A ver, no tengo el foco, pero tengo el portalámpara, me parece. Sí, acá. Ya voy a comprar el foco. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que es la palabra eis, una palabra griega, que se traduce en porque no se encuentra traducción exacta. O sea, no se sabe bien cómo, o sea, habría que explicar mucho para decir en, ¿no es cierto? Y como nuestras traducciones tratan de ser fiel al original, se traduce directamente él. Pero en significa, si esto tuviera un foco, en Cristo, en la fuente, acá, ¿ves? En Cristo, luz, Yo soy la luz, dijo, pero dijo también, ustedes son la luz. ¿Por qué dijo son la luz? Porque fuimos puestos en Cristo. Fuimos conectados a Él. Y de Él viene nuestra potencia. O sea, por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra potencia. O sea, al estar en Él, todo lo que está en Él pasa a través nuestro. Y lo soportamos todo y lo toleramos todo y hacemos cosas que un ser humano normal no haría porque estamos en Él. Ese es el cambio. En el antiguo, cuando todavía estaba el Antiguo Testamento y los manda a predicar, les da autoridad porque Él está en el cuerpo. Ahora está en el cuerpo, pero en el cuerpo que es su iglesia. Él es su autoridad. Antes estaba en el cuerpo de Él, estaba fuera de la iglesia. Entonces le da autoridad para echar fuera serpientes y escorpiones y demonios y todo lo demás. Ahora Él es su autoridad. Él es su potencia. Él está dentro. Él es tu potencia. Cuando vos te enfrentás a un demonio, Él en vos se enfrenta a un demonio. Es tu potencia. Exactamente. Cuando Pablo persigue a la iglesia, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? No se estaba enfrentando a la iglesia, se estaba enfrentando a Él. Si no le hubiera dicho, Pablo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Cuando en el tribunal de Cristo dice,
En aquel día yo me voy a sentar a juzgar y voy a apartar las ovejas de los cabros. Y entonces yo les diré a unos: bienaventurados, benditos de mi Padre y de del reino, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste. Entonces, esa gente sorprendida le dice: ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Tuviste sed? Por cuanto lo hiciste por uno de ellos, mis pequeños, por mí lo hiciste. O sea, no hay diferencia entre el pequeño y Cristo, porque el Cristo está en el pequeño. Y por eso el mandato de Dios es el amar al pequeño. No es juzgar al pequeño. Nosotros no fuimos mandados a juzgar a nadie, sino lo que tenemos que procurar es que todos sean salvos. El pequeño, aunque el pequeño sea el pastor, porque el pequeño es aquel que todavía no ha crecido en la fe. Y muchas veces hay muchas personas que tienen cargo, pero no han crecido en la fe. La fe no ha transformado su manera de ser y de vivir, ¿no es cierto? Algo ha pasado, está creyendo mal, está creyendo mezclado con el Antiguo Testamento, algo ha pasado. Entonces, no cree bien. Ese es el pequeño. A ese yo no lo puedo juzgar. A eso lo tengo que sostener, amar, ayudar, levantar, edificar. Si yo soy el maduro, el grande, el maduro ama, edifica, sostiene. Entonces, así es. Tenemos que ver al más débil en la fe como el pequeño, aunque tenga cargo. Y uno diga: pero es fulano de tal. Y bueno, no importa que sea fulano de tal. O sea, en la iglesia de hoy, según lo que creas vas a ser transformado. Si no crees en el evangelio real, verdadero, no vas a ser transformado. O sea, si tenés una receta del bizcochuelo, y te equivocás de hoja y agarrás la receta de la milanesa con papas fritas, no vas a sacar bizcochuelo. No va a salir bizcochuelo, porque tenés la receta de la milanesa con papas fritas. El problema es tener la receta correcta. La receta correcta es el evangelio vivo y verdadero. Por eso, porque es algo vivo, pues, porque es algo que puede engendrar vida, se puede enfermar. Puede enfermarse, puede estar mal, porque es algo vivo que produce vida. El evangelio es Cristo. Ahora, si vos crees en Cristo por las razones equivocadas, seguramente no vas a ser transformado. Seguramente vas a vivir en tu vieja naturaleza y te vas a enojar con tu prójimo en vez de amar, comprender a tu prójimo. Te vas a enojar con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo. Si vos tenés el evangelio incorrecto, vas a vivir aún en tu pecado. O sea, el pecado te va a someter, y aunque quieras resistirte y aunque quieras reprimir lo que sos va a ser más fuerte que vos y te va a someter. Y vas a pecar, y vas a llorar, y vas a sentirte un hipócrita, pero vas a seguir pecando porque es lo que sos. El evangelio, porque no lo creíste de la manera correcta, no te pudo transformar, no te pudo liberar. Porque lo único que transforma, libera, da vida y te hace siervo y te justifica es el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El único poder de Dios, el único que puede hacer todo eso que Dios quiere que pase, que se haga,
que puede hacer eso que Dios predestinó que pase para aquellos que creen en su Hijo. Hay una predestinación, o sea, somos predestinados a ser hijos de Dios, a ser la viva imagen de Jesucristo. Si el Evangelio no es correcto, no va a pasar. O sea que el tema del Evangelio es fundamental. O sea, Pablo habla del Evangelio en todas sus cartas. Pablo lucha contra el judaizante en todas sus cartas. En la carta a los Gálatas lo vemos luchando contra aquellos que quieren meter la ley dentro del pueblo que ha creído en Jesucristo. Y Pablo le dice, no es... Dice, habiendo empezado por la transformación que produce el Espíritu, van a querer mejorarse a sí mismos. Van a terminar por la ley. ¿Cierto? Había realmente muchos problemas, porque había culturas diferentes, personas que habían aceptado a Jesucristo, que debían crecer en lo que creían, afirmarse en lo que creían, para que por medio de la fe lo que creían hiciera realidad el Evangelio en ellos, y resulta que vienen judaizantes, que la cultura judía los embarga, los ataca, cosas que están pasando hoy. Hoy la cultura nos ataca, nos bombardea y trata de cambiar nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? Por eso está la Escritura. También le dice Pablo a Timoteo que está la Escritura para que el varón de Dios sea realmente perfecto y pueda ser perfecto en todas sus obras. Es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para que el varón de Dios sea perfecto, ¿no es cierto? La Escritura nos ayuda a ver qué es bueno y qué es malo para Dios, ignorando, desechando lo que diga la sociedad, porque la sociedad puede llegar a decir muchas cosas, que es bueno y que es malo, pero no significa que sea verdad. Todos sabemos que la sociedad le llama bueno a lo que es malo y llama malo a lo que es bueno. Así que no podemos tomar de ahí parámetros. El águila no puede tomar de ahí parámetros para ser verdaderamente un águila. Tiene que tomarla de lo que Dios dice que el águila es. Así nosotros. Para eso está la Biblia. Gracias, Jesús. Bueno, avanzamos un poquito porque estamos dando vuelta, estamos girando en el tema, pero bueno, porque realmente es complejo, ¿verdad? Por ahí uno se encuentra con definiciones que no las ha visto en su vida. Y definiciones que por ahí tienen que ver con cosas contrarias a las que te enseñaron. Entonces terminás confundido, terminás y pero ¿cómo puede ser esto? Y a veces la mente te dice ¿cómo puede ser? Y adentro el espíritu dice es así, es así. El Evangelio es vida, libertad y servicio, ¿no es cierto? Y no eso que por ahí hemos decidido creer o predicar. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito en la carpeta, ¿qué les parece? Si pueden ahí en la página 31. Después de la salutación y todos los demás de Pablo a Timoteo. Al final de la 30. Justo estás con una carpeta equivocada. No, porque se las envié por mail. Y se las envié por mail y a los que no tenían mail o no tenían Facebook, la tienen impresa. No todos la tienen impresa. Ahora, bueno. En el capítulo 1 de Primera de Timoteo 1:3, en la página 30, al final dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahí entramos. En la 31 dice: ni presten atención a fábulas
y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. O sea, Pablo no quería ni fábulas, ni disputas, ni nada por el estilo. Él quería que los hermanos procuraran la edificación el uno con el otro por medio de la fe, por medio de lo que creían. La fe es usada como el elemento que se apoya en el Evangelio, y a veces la palabra fe es usada como nuestra fe, como reemplazando la palabra evangelio. Nuestra fe, lo que creemos. Y a veces es usada como la fe, el elemento que se apoya en el Evangelio y lo hace propio. ¿Entienden? Esas dos definiciones. Por ahí tenemos que ver entre el texto y el contexto qué es lo que está, cuando dice fe, de qué está hablando. Si está hablando del Evangelio o está hablando de la fe que se apoya en ese Evangelio. No sé, ¿imprimimos en rojo o es todo blanco y negro? Acá está en rojo. Sí, pero vos estás tecnológica. Está muy tecnológica. Bueno, debajo de primera de Tito 1:4 dice: somos edificados al poner nuestra fe no en mitos, no en palabras vanas, no en leyes ni en normas que perfeccionan lo viejo, sino en sana doctrina que hace nacer de nuevo, transforma y hace crecer como cuerpo de Jesús. Nos hace crecer como el cuerpo de Jesús. Bueno, en ese tiempo, dice, había multiplicidad de creencias. Entonces Pablo le dice que no deben predicar doctrinas diferentes, nacidas del sincretismo entre el Evangelio con las creencias, filosofía, cultura y pensamiento griego, o el sincretismo de la cultura, el pensamiento y la ley judía. Eso formaría una doctrina diferente, o sea, sería una mezcla diferente. Hamburguesa con dulce de leche. Una cosa espantosa. Que no se puede comer. Cada cosa rara, ¿no? Bueno, hablamos de los griegos, ahí hay puntos destacados. Los griegos y su imposición cultural. El griego y su pensamiento que derivó en el gnosticismo, estuvimos hablando, que la resurrección del cuerpo no se creía, que el cuerpo era malo, la materia era mala. El ascetismo griego, estuvimos hablando, y el libertinaje griego, estuvimos hablando. El homosexualismo era una tendencia cultural en aquel momento, o sea, los griegos aceptaban. Y es más, decían que la mujer era un mal necesario para la procreación, pero la satisfacción sexual venía por estar con otro hombre, hombres con hombres. Ese era el pensamiento griego de aquella época. O sea que lo que estamos empezando a vivir no es nada nuevo. A medida que la gente se aleja de Dios, se acerca al mal. Porque Dios es lo bueno y el mal es lo opuesto. O sea, cuando nos vamos hacia el lado del opuesto, nos alejamos de lo bueno, nos alejamos del amor, nos alejamos de la justicia. Entonces, en aquel tiempo ya había una perversión de ese tipo. O sea, los chicos de temprana edad eran dados a un esclavo, generalmente era un esclavo, porque los esclavos de los romanos, que tenían una cultura griega, por eso por ahí yo confundo y digo griegos en vez de romanos, ¿no? Pero los romanos traían, cuando atacaban una nación y la conquistaban, traían para vender, para pagar a sus ejércitos, porque sus ejércitos debían pagarle. Entonces, ¿con qué lo pagaban? Con los despojos y con la gente que traían y vendían como esclavo. Traían a Roma y lo vendían como esclavo. ¿No es cierto?
Pero esa gente que venía podía ser muy sabia. Por ejemplo, Lucas era un esclavo y era doctor. Lucas luego logró ser libre, pero era un esclavo y era doctor. ¿Cierto? Entonces, había distintos esclavos de distintas naciones que adoctrinaban y que enseñaban a los hijos de los romanos. Ahí puse romano. A los hijos de los romanos. Entonces, esos esclavos se encargaban de darle filosofía, de darle letras, de darle matemáticas y de iniciarlos sexualmente. 8 o 10 años, esos chicos eran iniciados sexualmente por sus maestros. Y para ello era la crème de la crème, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un maestro ahí que está iniciando a nuestro hijo en las artes amatorias, porque también era un arte, ¿no es cierto? Así que bueno, así eran, así estaban. También la sociedad de aquellos tiempos, había muchísimos esclavos. O sea, se calcula que un 60% de esclavos había en Roma. Y bueno, y en las ciudades romanas, no sé el porcentaje exacto, pero había muchos esclavos. Entonces, dentro de la iglesia había gente muy adinerada, que eran patrones, y había esclavos. Había gentes de otras naciones, como los esclavos, gente romana, y estaban los judíos. Muchos o pocos, bueno, no se sabe. Se piensa que había bastantes judíos y habían sido dispersos y estaban... Donde hay comercio hay judíos. Una preguntita. Digamos, por eso se dice que los emperadores eran homosexuales, muchos de los emperadores. Sí. Esa manera de pensar, claro, esa filosofía de vida, porque para ellos no era una perversión. Para nosotros, que nacimos en una cultura cristiana, entendemos que es una perversión. Para ellos no. Eso era lo más natural del mundo. Como para nosotros lo más natural del mundo hace unos años era que había solamente 2 sexos y que no había más sexo, ahora se está cambiando y se da en los colegios que el sexo se construye. O sea, una nena puede construir su sexualidad como un varón, porque la sexualidad es una construcción, es lo que se está diciendo filosóficamente en los jardines, es lo que le están poniendo en la cabeza a tu nieto. ¡Santa María! Así que a tu sobrino, ahí está. Ahí está. Nieto me dice tía. Claro. Entonces, podemos ver que había una forma de pensar mucho más pervertida de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no es cierto? Y dentro de la iglesia estaba ese grupo de gente. Por eso había algunas mujeres, que después vamos a llegar a ese punto, que claro, las mujeres que tenían dinero, que eran acaudaladas, trenzaban su pelo con perlas, con cadenas de oro, con cintas de oro, ¿no es cierto? Y tenían peinados ostentosos porque, claro, estaban peinados con oro y con perlas y con cosas, y sus vestidos eran vestidos muy lujosos. Entonces Pablo le dice, traten de mostrar lo que tienen adentro, no lo que tienen afuera. Traten de mostrarse como mujeres que practican la piedad. Eso es lo que quiere decir. No está hablando en realidad de la ropa, está hablando de la actitud delante de los demás. No está hablando que no me tengo que peinar
ni arreglar, ni maquillar, ni nada. Por favor, peínese, maquíllese, todo. Claro, póngase linda, todo, por favor. ¿No es cierto? Está hablando de eso. Inclusive, lo que... Pero este sí lo he visto todo el capítulo, ¿no? Pero en una parte, él dice que las mujeres tienen que trabajar para la iglesia. Pero en otra parte dice estar sujetas. Sí, a los maridos, pero en la congregación. Entonces yo digo, pero tienen que trabajar y después de paso, después dice estar sujeta. A ver, si se ponga de acuerdo. Claro, no, pero ya vamos a llegar a esa parte. Esa parte, o sea, yo ya me vengo vestido con una armadura y todo eso. ¿No es cierto? Ya vamos a llegar a esa parte y es muy interesante y no tiene que ver con lo que nosotros pensamos. No tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Como cuando pensábamos de la vestimenta, que Pablo estaba hablando de la vestimenta y está hablando de cómo se debe relacionar o qué es lo que debe mostrar la mujer al otro. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Eso está clarito. Y lo demás tampoco tiene que ver con lo que nosotros pensamos que tiene que ver. Así que después, cuando lleguemos a ese punto, que es en el capítulo 2, ahí están preparados. Digamos que Pablo también encontraba una bastante adversidad en lo que es la práctica religiosa, porque ellos también los romanos venían con la cultura griega de muchos dioses diferentes. Claro. Eran politeístas. Claro. Y después estaban los judíos que eran muy cerrados, muy ortodoxos a lo que ellos creían y digamos tenía que ver como diciendo, bueno, me acomodo a lo que tendría que ser nuevo. O sea que el Evangelio, él trata de, por ejemplo, con los judíos, él se acomoda a los judíos, pero para tratar de ganarlos. No es que él practica lo que ellos practican, ni cree lo que ellos creen. Pero para tratar de ganarlo iba a la sinagoga. ¿No es cierto? Y trataba de actuar como un judío y de vestirse como un judío. ¿No es cierto? Porque se vestía como un griego y lo sacaban de la sinagoga como... Porque nadie podía, ningún perro podía entrar a la sinagoga. Y ninguna mujer. Los judíos decían, gracias Señor, a la mañana cuando se levantaba, que no me hiciste ni esclavo. Pero eso para los judíos, porque nosotros es hasta hoy. Las mujeres van, o sea, no pueden ir desde la mañana, van a un cierto horario y más, o sea, más se hacen presentes en las fiestas, no siempre. No siempre, sí. No siempre, o sea, más en las fiestas judías. Sí, la oración era, gracias porque no me hiciste gentil, no me hiciste esclavo y no me hiciste mujer. Eso era esas las tres cosas por las cuales daba gracias a la mañana. ¿No es cierto? Entonces, ustedes se imaginan, la mujer no tenía derecho al estudio. La mujer, un judío pensaba que enseñarle a una mujer era tirarle perlas a los cerdos. ¡Qué desgraciado! Imagínense que Pablo empieza a hablar del matrimonio, de igualdad entre la mujer y el hombre, que no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Claro, a los judíos se le ponían los pelos de punta. Claro, era muy difícil. Aparte, todo era un pensamiento místico. Nosotros tenemos un pensamiento sensual, todo va por los sentidos. Todo tiene que ver con nuestros sentidos, con disfrutar, con querer, con vestir, con mostrar. En aquel tiempo el pensamiento era un pensamiento místico, todo pasaba por los dioses. Salía el sol por el dios tal, se ponía el sol por el otro dios, germinaba la tierra por el dios de la fertilidad y había que cuidarse de ese dios y darle ofrenda. Y todo era así, era todo un pensamiento místico. Y Pablo viene y dice, hay un solo Dios.
¿no es cierto? Y los griegos que creían que había una enormidad de emanaciones que se llamaban eones, dice, hay un solo mediador. Claro, se ponía en contra media humanidad, ¿no es cierto? O sea que él repartía palo para el lado romano y griego y para el lado judío. Y así iba pasando, machetazo de acá, machetazo de allá, iba abriendo camino. Pero era la única forma de que la doctrina del Evangelio no se contaminara, ¿no es cierto? Y cuando él va a Jerusalén y es encarcelado, y gran parte de los judíos que lo agarran a Pablo eran cristianos. Gran parte eran cristianos. Cuando Pablo llega y se presenta a los apóstoles le dicen, ¿has visto qué cantidad de judíos han creído, pero todos son celosos de la ley de Moisés? Así que nosotros te recomendamos que hay 2 hombres acá que tienen voto, dice que pagues para que ellos se rasuren la cabeza y pagues por sus votos y vean que no hay nada de eso que dicen de que vos estás en contra de Moisés y de la ley. Pero claro, Pablo ya venía siendo perseguido aún. Gracias. Caro, me salvaste. Ya tengo la lengua como el loro. Como, ¿viste el loro que se le... Sí. Así que... No sé, el horario para... ¿A qué hora es? 40, faltan 20 minutos. Faltan 20. Bien, bien. Sí. Todo esto que está contando, una historia de Pablo, lleva siendo tanto obvio, digamos, a la población que lo llevaban al fuera, ¿no? A todas esas cosas que pasaban. Claro, acordate que el pensamiento era místico. Para los judíos no había nadie superior a Moisés y nada superior a la ley. Para los griegos, que tenían un Dios para cada cosa, era una ofensa que vos vengas y le digas, hay un solo Dios. Ya le caíste mal. Y todo pasaba por Dios. Los judíos regían sus vidas por la ley de Dios. Te encarcelaban o te azotaban o te mataban por la ley. La ley legislaba al pueblo. Y los griegos tenían las leyes romanas, pero su pensamiento era totalmente místico, ¿no es cierto? No vamos a ofender al Dios tal, no vamos a hablar en contra del Dios tal, no vamos a hablar en contra de la diosa Diana, que ella es la diosa de la fertilidad y por ella estamos acá. ¿Cómo se levanta este Pablo y dice que hay un solo Dios y que los demás son todos amuletos? Era como que se enardecían, ¿no es cierto? Era un pensamiento místico el de la época. Ahora nadie tiene en cuenta a Dios, pero en aquel momento todo pasaba por Dios, por sus dioses, todo pasaba por sus dioses, ¿no es cierto? Todo, había un Dios para todo. Y siempre había ritos y cosas que hacer para este o para el otro o para aquel Dios. Así que por eso podían llegar a matarte cuando disentían con vos con el tema de la religión, porque su pensamiento pasaba por ahí, su forma de vivir y de pensar pasaba por ahí. Bueno, ¿seguimos? Se me apaga la tablet. Bueno, hablamos del homosexualismo, de la filosofía griega. El griego tenía pasión por discutir, o sea,
el romano con la cultura griega tenía pasión por discutir. Él quería filosofar, no quería llegar a la verdad, quería mostrar todo lo que sabía. No le importaba si lo que estaba diciendo era sanata, era guitarra, ¿no es cierto? Él quería mostrar que él sabía de todo y lo sabía todo y que lo decía con una gracia que los demás quedaban con la boca abierta. Eso quería mostrar. No quería encontrar la verdad. Entonces la filosofía griega no está en búsqueda de la verdad. La filosofía judía sí, es más práctica. Busca encontrar la verdad, pero la griega busca florearse. Así que ellos tenían esa forma de esgrimir de una forma verborrágica lo que creían, y eso se estaba metiendo dentro de la iglesia. Y ustedes vieron que en el pensamiento griego hay muchos mitos. Mitos son esos cuentos que ellos tienen y que tienen como una moraleja, ¿no es cierto? Entonces, ellos tenían una forma mística y veían todo como un mito. O sea, cuando veían la escritura, el Antiguo Testamento, ellos decían, debajo de este texto yace la verdad. O sea, la verdad no está en lo que está escrito, está en lo que está escondido detrás del texto. Entonces se creaban, o sea, esa forma de analizar y es una forma de predicar, inclusive que está en nuestros púlpitos. Nosotros muchas veces predicamos tan místicamente que agarramos el mensaje y vemos la figura de David agarrando 5 piedras en el arroyo y decimos, las 5 piedras son los 5 ministerios. Decime si no es místico. Es místico. Entonces empezamos a hablar de esa forma y el hermano, ¿viste? Dice, ¡ay, qué maravilloso! ¡Qué predicación que trajo el pastor! ¿Qué quiere decir que en las iglesias, no, en esta cámara no pasa, hay griego todavía? Todavía, y nosotros venimos de la cultura griega, ¿no es cierto? Y de esa mezcla quedamos nosotros. Así que tenemos las leyes romanas, la cultura del pensamiento griego y todas esas cosas. Bueno, el judío tenía un pensamiento de superioridad, ¿no es cierto? La cultura judía era machista. El judío también, así como al griego le gustaba creer que él había sido engendrado y descendía del Dios al cual él creía. Entonces contrataban a ciertos personajes que le hacía un árbol genealógico inventado, ¿no es cierto?, que lo iba llevando de fulano a fulano hasta que llegaba al punto del Dios que creían. Carlomagno y todos los demás hicieron nacer así hasta el Dios que creían, su genealogía. Y a los judíos también les gustaba mucho las genealogías. Les gustaba tanto que a veces inventaban historias edificantes de los personajes que estaban en las genealogías de la Biblia, así, historias edificantes que los identificaban, y en realidad no era verdad, o sea, la Biblia no lo decía. Pero bueno, a ellos les gustaba eso de fulano de tal, hijo de fulano de tal, nieto de fulano de tal, ¿no es cierto? Así que... parecido a Sansón. Claro, entonces podemos entender por qué Pablo dice que no le haga caso Timoteo a esos tipos que hacen genealogías interminables.
¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver después, ¿no es cierto? Bueno, todas esas mezclas, el orgullo judío generacional, y todas esas, la mezcla judía, la mezcla griega y todo lo que había ahí, hacía que empezara a enfermar la sana doctrina, y la sana doctrina no pudiera convertir al ser humano en lo que Dios quería convertirlo. Lo quería convertir en un ser justificado, hijo, con la vida de Dios, libre del pecado, y que lo sirviera en su reino y en su gloria. Y todas estas discusiones vanas y todas estas maneras de pensar y estas filosofías y las 5 piedras de los 5 ministerios de David hacen infructuoso el Evangelio. En vez de estar predicando la sana doctrina para que el hermano realmente crea en ella y sea transformado, entramos a predicar, sacamos la guitarra y no afinamos, y bueno, y ahí sale lo que sale. No porque sean malos o buenos los predicadores, o seamos malos o buenos, sino porque fuimos influenciados de esa manera y no hemos sabido sacarnos de encima lo vil para que quede lo precioso. Y de esa manera el Evangelio se ha vuelto un poco infructuoso. O sea, todo el mundo cree en el perdón y es justificado, pero ¿quién anda por la vida? ¿Quién vive por la vida de Jesús? ¿Quién dice yo fui libre de pecado? ¿No es cierto? Y el Evangelio te hizo libre. Vos tenés que andar en la libertad en que Cristo te hizo libre. Y vos fuiste engendrado por Dios, es decir, se te fue dada una nueva naturaleza, la naturaleza divina, para que tu carácter cambie, mute al carácter divino, que busca el bien del otro y la bendición del otro antes que la propia. Y eso no pasa si estamos predicando de las 5 piedras de David, ¿no es cierto? O predicamos Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, Antiguo Testamento. Todo lo que tenés que hacer, todo lo que debieras hacer, todo lo que tendrías que hacer, todo lo que tendrías que, no sé. Y se hace interminable porque pasan los años y seguís escuchando mensajes y seguís escuchando mensajes y en realidad no estás escuchando el Evangelio. Estás escuchando todo lo que tenés que hacer, no lo que Él hizo. Lo que Él hizo es el Evangelio. Lo que tenés que hacer es Antiguo Testamento, es tratar de mejorar lo viejo. Gracias, Jesús. Bueno, seguimos un poquito más con la carpeta, porque si no, yo me estoy atrasando todo esto para no llegar a la parte de las mujeres. Esa es la estudiar. Claro. Yo que venía eso, por eso. Venía preparada. Si no la vemos supleta después de la predica, Claro. Claro. Un bocadito para que vos te quedes feliz. Cuando Pablo habla del matrimonio, antes de empezar a desarrollar el tema, dice, sujetaos los unos a los otros. El varón a la mujer, el varón a la mujer y la mujer al varón. Porque si no hay distinción, nadie es más que nadie. Pero eso también tenía que ver lo que usted explicaba el otro día, que decía que no solamente, o sea, que la felicidad tiene que ser de ambos. Claro, cada uno tiene que procurar la felicidad del otro, claro. Porque así es el amor. El amor no busca su propia... O sea, cuando Jesús viene y muere por nosotros por amor, no está buscando su propia felicidad. O sea, esto le va a traer mucho dolor, pero está buscando el bien del otro. Justicia propia era y misericordia
Claro, eso es lo que... muy bien, va quedando. Muy bien. Nosotros en nuestro egoísmo queremos que sean justos con nosotros. Yo no hago mal a nadie y no quiero que nadie me haga mal a mí. Porque a mí por las buenas me sacan hasta los calzoncillos. Pero por las malas, agárrate que me vas a conocer. Bueno, eso tiene que ver con el egoísmo. O la frase que dice, no hagas lo que no quieres que te hagas, ¿no? Claro. Parece griego eso. Claro. Suena griego, ¿no? Así que tiene que ver con el egoísmo. Porque el amor no busca justicia, busca hacer misericordia. Y a veces el amor renuncia a derechos para beneficiar al otro. Así como Jesús renunció a toda esa deidad y todo lo que Él era para venir y morir por nosotros, fue una actitud de renuncia por amor. Ese es el verdadero amor. El amor que renuncia a lo propio para favorecer al otro. Y no lo hace forzado, no lo hace reprimiendo lo que es. Lo hace porque no puede dejar de hacerlo, porque eso es lo que es. Porque Jesucristo no ama porque decidió amar, ama por naturaleza. Él es amor. Él no puede dejar de amarte. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Es su naturaleza, es lo que Él es. Él ama, es lo que Él es. Él es bueno, es lo que Él es. Y si tenés su naturaleza, y si fuiste engendrado por el esperma de Dios, entonces vos tenés sus genes, tenés su naturaleza. Y así deberías estar conduciéndote. No es que te esté diciendo tenés que conducirte de esta manera. Tenés que creer esto para que esto reemplace tu naturaleza egoísta. Y ya no busques que se te haga justicia, sino busques hacer misericordia con aquel que es injusto con vos. Santa María. Es así. La verdad, el Evangelio así, para el que aún no ha nacido de nuevo, es una carga agobiante. Vienen y le dicen, no, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, y la persona lo cargan con algo que él no puede llevar porque no está en su naturaleza. No está en su naturaleza. El Evangelio lo que se encarga es cambiarte de naturaleza, como decía el hermano, dejás de ser pez para ser paloma. Entonces no te cuesta buscar las cosas de arriba, porque fuiste mutado, fuiste transformado, fuiste cambiado a otra naturaleza que tiene todo para volar. El pez, el degenerado, no tenía nada. Y ahora lo tenés todo. Ahora simplemente mirás la Escritura y aprendés cómo volar. Porque Cristo te convierte en paloma y la Escritura te enseña a volar. Amén. Bueno, descansamos. ¿Qué les parece? Gracias, Jesús. Dios es bueno. Y avanzamos 3 versículos. Somos terribles. ¿Alguno le falta el